Ahí sí. Bien, recuerden, hermanos, que estamos en el tema de intimidad con el Señor. Ese es el tema central, ¿ya? La intimidad con nuestro Dios. Y hoy día vamos a empezar a ver algunas disciplinas espirituales, ¿ya? Estas disciplinas espirituales son parte de lo que conlleva tener intimidad con Dios, ¿ya? Estas disciplinas nos van a nosotros ayudar a poder, como dice ahí, disciplinarnos en el asunto del cristianismo, ¿ya? Y esas disciplinas nos van a ayudar a nosotros, como seres humanos mortales, a tener una comunión con nuestro Señor que es espiritual, ¿ok? Nosotros tenemos al Espíritu Santo que está en nosotros, es una realidad desde el momento que aceptamos a Cristo, pero el Espíritu Santo es, como dice por ahí en el griego, es el paracleto, es el consolador, es el ayudador, ¿ya? El ayudador para que nosotros podamos acercarnos más a Dios. Pero al tener una intimidad con Dios necesitamos disciplina, necesitamos disciplinarnos. Al tener una conexión, una relación diaria con el Señor, necesitamos ciertas disciplinas, ¿ya? Y son esas las que vamos a comenzar a estudiar. Así que voy a compartir pantalla. Compartir. Ahí estamos. ¿Se ve, cierto? ¿Se ve bien? Ya. Eso es lo importante, que se vea bien. Recuerden tener ahí su Biblia ahí a mano, porque igual vamos a ir viendo algunos textos bíblicos. Como siempre les repito, si quieren aportar algo, si quieren añadir algo, si quieren preguntar algo, levanten ahí la manito, ¿ya? O prendan su micrófono que está ahí abierto para que lo puedan automáticamente abrir y no tengan temor de interrumpir la clase, ¿ya? Así que siempre digo eso para que no lo olvidemos. Bien, disciplinas espirituales, estamos en la clase número 4 y con el tema, ¿cierto?, de intimidad con Dios, ¿ya? Las disciplinas espirituales, el estilo de vida que nos lleva a ser como Cristo, ¿ya? No hay otra forma de llegar a ser como Cristo, como lo vimos la semana pasada. Nuestro gran desafío o nuestra gran meta es llegar a ser como Cristo. Esa es la labor principal de un cristiano, llegar a ser como Cristo. Una de las cosas ahí en Hechos capítulo 8, si no me equivoco, ¿por qué le llamaron ahí en Antioquía a los discípulos cristianos? Porque los veían como pequeños cristos. De ahí viene la palabra cristianos, porque esa comunidad de Antioquía era tan parecida a lo que Cristo era cuando estuvo en la tierra, que los de afuera le pusieron por sobrenombre cristianos, como un asunto de media burlesca, ¿ya? Como pequeños cristos, cristianitos, cristianos. Entonces, mire la complejidad y el desafío para los cristianos de hoy en día, que la misma gente de que los rodeaba reconocían en aquellos hermanos de la antigüedad, de los primeros cristianos, que Cristo estaba viviendo y eran tan parecidos a Cristo en todo lo que hacían, en lo que hablaban, en lo que predicaban, cómo caminaban, cómo se movían, con quién se juntaban, qué es lo que hacían, que les llamaron cristiano ahí en Antioquía. Y ese es la meta, ese es nuestro objetivo en la vida como cristiano, ¿ya? Y para eso necesitamos de las disciplinas espirituales. No hay otra forma, hermano, ¿ya? Obviamente que ir a congregarse es una más de las disciplinas,
pero es una de tantas, ¿ok? Hoy en día mucha gente solamente se conforma con congregarse. Y eso no basta, no basta con congregarse. Hay otras disciplinas más que son muy importantes como congregarse, ¿ya? Y esas las que vamos a ir viendo, no las vamos a ver todo hoy día, ¿ya? Pero vamos a ir viendo en esta nueva etapa. Dice, de la misma manera, también ustedes, ¿por qué necesitamos esta disciplina? Porque Pablo le dice a los romanos, a la iglesia de Roma, le dice, de la misma manera, también ustedes considérense muertos al pecado. Considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Por lo tanto, no permitan ustedes que el pecado reine en su cuerpo mortal, ni obedezcan a sus malos deseos. No ofrezcan los miembros de su cuerpo al pecado como instrumento de injusticia. Al contrario, ofrézcanse más bien a Dios como quienes han vuelto de la muerte a la vida, presentando los miembros de su cuerpo como instrumentos de justicia. Así el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, porque ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces, para cumplir, queridos hermanos, este gran desafío que el Pablo les pone a los hermanos de Roma, ¿ya? No hay forma de poder concretarlo o poder realizarlo, sino a través de las disciplinas espirituales. Pero nosotros debemos tener algo en consideración, que desde el momento que aceptamos a Cristo, hemos muerto al pecado. ¿Por qué? Porque resucitamos la vida espiritual que estaba muerta, separada. Recuerden que muerte en la Biblia no es dejar de cesar o extinción. Muerte es división, separación. ¿Ya? Entonces nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, o sea, estábamos separados en nuestros delitos y pecados con respecto a Dios. Entonces cuando llegamos al Evangelio y Cristo salió a nuestro encuentro, ya no somos muertos, sino que ahora estamos vivos al Espíritu Santo y muertos para el pecado, ¿ya? Entonces ahora todo lo que nosotros hacemos, aún teniendo esta naturaleza pecaminosa, porque seguimos, como dice ahí, seguimos teniendo deseos malos, ¿cierto? Si eso es, en nuestra cabeza, nuestra naturaleza no ha terminado, vamos a vivir con ella hasta que seamos glorificados o hasta que muramos o resucitemos cuando el Señor suene la final trompeta. Pero vamos a tener deseos malos en todo ámbito. Y nuestro deseo más malo que existe en nosotros hoy en día que somos cristianos y que nuestro espíritu está vivo, el desobedecer a los mandatos y reglamentos del Señor. Ese es el deseo más malo de un cristiano o de un hombre que ha nacido a esta nueva vida, ¿ya? Y es por eso que a través de las disciplinas espirituales podemos presentar nuestros cuerpos como instrumentos de justicia, ¿ya? O sea, podemos presentar todo lo que hacemos cuando oramos, cuando ayudamos, cuando ayunamos, cuando vamos al templo, cuando hacemos alguna labor, alguna ayuda social, todo lo que hacemos con nuestro cuerpo, ¿ya? Llega a ser como instrumento de justicia a través de Cristo y por las disciplinas que hemos implantado en nuestro cotidiano vivir, ¿ya? ¿Por qué? Porque ya no estamos bajo la ley, porque bajo la ley nadie se salva, nadie puede cumplir la ley, sino que ahora estamos bajo la gracia de Dios, ¿ya? Dice, son actividades de mente, estamos hablando, estoy haciendo una introducción, ¿qué son las disciplinas espirituales? ¿Ya? Son actividades de mente y cuerpo emprendidas intencionalmente para conducir a nuestra personalidad y la totalidad de nuestro ser a una efectiva cooperación con el orden divino. ¿Qué quiere decir con esto? Que aunque nosotros, querido hermano, tengamos a Cristo en nuestro corazón, aunque nosotros vayamos a la iglesia, aunque el Espíritu Santo de alguna otra manera está en nosotros, sin estas actividades de disciplinas espirituales,
que la hacemos intencionalmente, porque yo cuando oro tengo que hacerlo con una intención. Cuando voy al templo tengo que hacerlo con una intención. Cuando ayuno tengo que hacerlo con una intención. Cuando ayudo a alguien tengo que hacerlo con una intención. ¿Ya? Entonces, tenemos que las actividades de las disciplinas de espirituales tenemos que hacerlas intencionalmente. ¿Para qué? Para que en cooperación efectiva de estas disciplinas espirituales podemos llegar al orden divino. O sea, nosotros por ahí hablábamos el sábado con el hermano Ángel, ¿cierto? Nosotros siempre estamos desaplomados, porque estamos para allá y para acá. Siempre estamos, en nuestra vida como cristianos, siempre estamos como un péndulo. Para allá, a veces estamos bien en lo espiritual, pero otros días estamos allá. Pero las disciplinas espirituales nos hacen tener un centro, nos ordenan con lo divino, ¿ya? Nos adientran al margen de lo que Dios quiere para nosotros. Muchos cristianos en estos tiempos viven al margen aún siendo cristianos, pero viven al margen de los reglamentos y de los estatutos que el Señor quiere para sus hijos. Entonces, las disciplinas espirituales nos mantienen dentro de los márgenes, ¿ya? También las disciplinas espirituales nos capacitan más y más para vivir en un poder que está, estrictamente hablando, más allá de nosotros, derivado del mismo ámbito espiritual en la medida que nos ofrecemos a Dios. O sea, recuerden la predicación del jueves, ¿cierto? Que el hermano José hablaba de que decía, estas cosas seguirán, los milagros, las señales, los prodigios, ¿ya? O sea, a nuestro alrededor hay un poder, ¿ya? Que está vivo, el reino de Dios está alrededor nuestro. Nosotros estamos y ese reino, ese poder sigue manifestándose, ¿ya? Sigue manifestándose. Pero ¿por qué muchas veces no vemos ese poder? ¿Por qué no vemos el accionar de Dios a nuestro alrededor? Y es porque no estamos practicando las disciplinas espirituales. Porque nosotros, como le decía anteriormente, como somos seres humanos carnales, resucitados para una vida espiritual, pero seguimos siendo hombres con una naturaleza pecaminosa, entonces seguimos teniendo nuestros pies pegados a la tierra y eso nos impide ver el reino espiritual a la cual Dios ya nos abrió el camino a través de Cristo. ¿Y cómo nosotros podemos vivir estando en este mundo, siendo un hombre natural, teniendo esos deseos pecaminosos como lo decíamos anteriormente, pero diciéndole no al pecado a través de las disciplinas espirituales? ¿Cómo podemos ver cómo el poder de Dios va obrando en nosotros? A través de las disciplinas espirituales. ¿Ya? Las disciplinas espirituales tienen el propósito de hacernos bien. Las disciplinas espirituales no son un sacrificio. No es algo que nos va a hacer mal. Las disciplinas espirituales, el propósito de eso es hacernos bien a nosotros, tanto espiritualmente como naturalmente como ser humano, ¿ya? Están destinadas a traer la abundancia de Dios a nuestras vidas. El propósito de las disciplinas es liberar al hombre de la sofocante esclavitud a que está sometido, la esclavitud del egoísmo y del temor, ¿ya? Las disciplinas espirituales no pueden hacer nada por sí solas, solo pueden llevarnos al sitio en que se puede hacer algo en nosotros. ¿Qué quiere decir con esto, querido hermano? Las disciplinas están ahí. Dios ha puesto estas herramientas al alcance de sus hijos. Pero si esas disciplinas no se hacen vida en nosotros, esas disciplinas no sirven de nada. El reino de Dios está actuando en nosotros, aún sin verlo. Está actuando. Dios está haciendo. Sí,
Dios sigue creando, Dios sigue haciendo milagros, Dios sigue trabajando, ¿ya? Entonces, las disciplinas espirituales no pueden hacer nada por sí solas. Están ahí. Un martillo que está ahí. Si nosotros no lo ocupamos, ¿de qué sirve ese martillo? De nada, ¿cierto? Es una herramienta, está ahí. ¿Cuándo se hace efectivo esa herramienta? Cuando yo tomo ese martillo y lo ocupo. Así mismo las disciplinas espirituales. Y esas disciplinas nos van a llevar al sitio donde se puede hacer algo en nosotros. O sea, esa disciplina nos van a tomar y nos van a llevar al sitio donde va a producir cambio en nosotros. En cualquier área de nuestra vida, cualquiera sea. Por eso es que hacen un bien en nosotros. Las disciplinas internas, el estilo de vida que nos lleva a ser como Cristo. Dios nos dio las disciplinas para la vida espiritual como un medio para recibir su gracia. Las disciplinas nos permiten colocarnos ante Dios de tal modo que Él pueda transformarnos. Las disciplinas nos van poniendo, como decía yo anteriormente, nos van poniendo a punto. Las disciplinas ya no nos hacen, ya no estamos de allá para acá, sino que las disciplinas nos van centrando, ¿ya? Nos van centrando y Dios puede ir transformando nuestra vida a través de las disciplinas espirituales, ¿ya? La transformación es un milagro de Dios administrado por el hombre. Mire qué profundo esto. ¿Por qué? Llegar a ser como Dios quiere es resultado de la actividad divina. O sea, llegar a ser como Dios quiere que seamos es un resultado del trabajo de Dios en nosotros, pero también hay una acción humana. ¿Ok? Dios no puede hacerlo todo en nosotros. Hay cosas que tenemos que hacer nosotros. Dios promete hacer lo que no podemos hacer nosotros. O sea, Dios hace lo imposible, pero nos ordena hacer lo que Él no hará por nosotros. No sé si me entienden, hermano. Amén. Él siempre va a hacer cosas por nosotros, pero hay cosas que tenemos que hacer nosotros para alcanzar aquellas cosas que están ahí que el Señor tiene para nosotros. Es como un trabalengua, ¿ya? Y esto cuando lo entendemos, hermano, eh, trae mucho beneficio a nuestra vida espiritual y obviamente nuestra vida espiritual se va a reflejar en lo exterior. Hay un milagro porque cada vez que somos transformados por el Señor, es un milagro de Dios en nuestras vidas. Pero también hay una responsabilidad de parte de nosotros. Cuando decimos, ¿usted cree que a veces, hermano, claro, en nuestras iglesias o a veces nosotros mismos, sin ninguna mala intención, a veces tomamos como milagro solamente las cosas, eh, por ejemplo, alguna sanidad, una enfermedad imposible, un cáncer, un milagro que el Señor, no sé, te libró de un accidente tremendo, ya, cosas así. Pero a veces nos olvidamos de los milagros que el Señor hace cada día con nosotros. Y no estoy hablando de milagros naturales, en el sentido de, como le digo, enfermedades, cuidado, te libró de un accidente, o un montón de cosas que nos puedan pasar durante el día. Sino que muchas veces a nosotros nos falta dar gracias al Señor por un milagro espiritual que hizo en mí. Ejemplo, yo antes a lo mejor era con mi trabajo, a lo mejor hacía ahí un poco chanchullo y hacía cosas medias raras, ¿cierto? Pero cuando llegó Cristo a mi vida, Dios ordenó esa parte en mi vida. Ahora soy real
con todo lo que, el material, la cotización, cuánto salió, ya no ando con chanchullo como antes, por decirlo en un buen chileno. Y ese es un milagro, porque eso no lo hicimos nosotros, pues. Eso lo hizo Dios a través de Cristo, trabajando en nosotros. Ese es un milagro. Si antes éramos mentirosos y hoy ya no somos mentirosos, no fue, obviamente hubo una responsabilidad nuestra de buscar al Señor, pero fue un milagro que el Señor hizo en nosotros, nos sacó la mentira de nuestros labios. Esos también son milagros que el Señor hace en la vida del ser humano. Obviamente que a veces eso como que no es bien mirado, ¿cierto? Que uno diga, yo antes era mentiroso y ahora el Señor me quitó un milagro y ya no soy mentiroso, como que no es muy popular, ¿ya? No es muy popular eso. Como decir, yo tenía un cáncer y el Señor me sanó, así que, ¿ya? Pero son milagros que el Señor hace en la vida de nosotros, diariamente, hermano, ¿ya? ¿Se acuerdan la semana pasada que vimos uno de los grandes impedimentos para la intimidad y obviamente para las disciplinas en la superficialidad? ¿Cierto? Muchos cristianos se mueven en lo superficial. No, ahí nomás, ¿para qué me voy a meter tanto? ¿Para qué voy a orar tanto? ¿Para qué voy a leer tanto la escritura? Si mucha letra mata, como decían los antiguos. No, ¿para qué vamos a estudiar tanto la palabra? No. Entonces se conforman con, no, si con esto ya estamos, ¿ya? Y esa, como dice ahí, es la maldición de nuestra era. Hoy en día no se predica mucho, no se profundiza mucho con respecto a la escritura. Incluso en muchas congregaciones se predica otro evangelio. Y Pablo le dice, si ustedes ven que predican otro evangelio, cómo Pablo llama a eso? Dice, si un ángel, ¿ya? Cuando habla de ángel, recuerden que en el Nuevo Testamento, también al pastor o al líder de la iglesia también se le llama, es el ángel de la iglesia, ¿ok? ¿Ya? Al que está liderando una congregación también se le llama ángel. O sea, cuando Pablo dice, si un ángel del cielo, pero si lo tomamos literalmente, si un ángel, si un predicador, un maestro de la congregación, un pastor, un líder que está predicando otro evangelio, dice la escritura, Pablo dice, este sea anatema, sea maldito. Y esa es la maldición de nuestra era, de nuestros tiempos. ¿Por qué? La superficialidad es la maldición de nuestra era, la doctrina de la satisfacción inmediata es el principal problema espiritual. Queremos que oramos por una petición y queremos que al abrir los ojos el Señor ya la tenga respondida. Algo instantáneo. Queremos que el Señor haga el milagro o no. Si yo la invité a la iglesia a una persona porque necesitaba algo. No, y Señor, tú tenés que hacerlo ahora porque si no esa persona se va a defraudar de ti. Todo instantáneo. Lo que hoy se necesita desesperadamente no es un número mayor de personas inteligentes, ni de personas de talento, sino de personas de vida espiritual profunda. Eso es lo que Dios necesita en la iglesia, en su iglesia. Personas con una espiritualidad profunda, personas que busquen al Señor, personas que cada día a través de encontrarse con la escritura, con una enseñanza, puedan chocar, ¿cierto? O verse en ese espejo y decir, mira, me encontré esto hoy día. Mañana se miran al espejo de la escritura y encuentran otra desperfecto, ¿cierto? Pero la palabra no solamente te muestra el desperfecto, sino que también te dice, lo puedes sacar de esta forma. ¿Ya? Las disciplinas clásicas de la vida espiritual nos llaman a movernos más allá de la vida superficial hacia las profundidades. ¿Recuerdan? ¿Cierto? Dios nos envía hacia las profundidades, a meternos en lo de Dios. Y eso, hermano, cuesta. Eso no es fácil, porque vivimos en un mundo donde estamos para allá, para acá,
¿cierto? Con nuestras obligaciones naturales como persona, sustentar la casa, salir a trabajar, los gastos y todo lo que conlleva, ¿cierto? Vivir en estos tiempos. Pero estas disciplinas nos ayudan de alguna otra manera a poder ir buscando las cosas del Señor, las cosas del reino. Ir viendo, ¿cierto? Las prioridades de Dios, ir eligiendo lo de Dios primero, ¿ya? Una mirada a los grandes actos de humildad, fe y compasión de Jesús presentes en los evangelios nos lo muestra como momentos de una vida dominada y profundamente caracterizada por la soledad, el ayuno, la oración y el servicio. Si usted ve el evangelio, la vida de Cristo está caracterizada por esto, por la soledad. Él siempre ayunaba, él siempre oraba y él siempre estaba sirviendo. La pregunta que podemos hacernos hoy día la iglesia está caracterizada por estas 4 cosas. Cuando hablo de soledad no estoy hablando de no tener amigos, de no compartir, sino que estoy hablando de estar a solas con Dios. ¿Ya? De eso está hablando de la soledad. Jesús buscaba siempre estar a solas con su Padre. ¿Ya? Siempre buscaba estar, se arrancaba. Lo vamos a ver más adelante en algunos textos. Cómo el Señor se arrancaba a estar a solas con su Padre. A estar a solas con su Padre, con su Creador, con su Dios. Las prácticas dominantes de nuestro Señor se han mantenido a través de los siglos como disciplinas para la vida espiritual. Estas prácticas que tenía nuestro Señor, nuestro Maestro, son las prácticas que nosotros debemos practicar cotidianamente en nuestra vida, que deben estar en nuestra vida. El tener un tiempo con nuestro Dios, el ayuno, la oración, el servicio a los demás. No, aquí no está, ¿cierto? Porque estamos hablando de las prácticas que hacía Cristo, ¿ya? Cristo 2 veces registra la Biblia que él está leyendo la Escritura. 2 veces. ¿Alguien me puede decir cuáles son esas 2 veces? ¿Alguien recuerda o cuáles son esas 2 veces en las cuales los evangelios muestran a Cristo leyendo las Escrituras? Cuando la primera vez entró a una sinagoga, ahí leyó. ¿Ya? A los 12 años. No, cuando empezó su ministerio, ya, no me acuerdo en qué libro está, pero él entra a una sinagoga a leer. Antes entraba a la sinagoga a leerlo, supongo que el Pentateuco, y él Sí, lee algo de Isaías. sí. El Espíritu de Jehová está sobre mí, la cual me ha enviado, Sí, ¿cierto? ¿Ya? ¿Y la esa es una otra? de las veces. ¿Y la otra? Ay, la otra. Ya, No, tarea no, para la casa, tarea para ya la casa. bueno, ¿Ya? Pero me esa es acuerdo una, de esa. ¿ya? Esa es una, tarea para la casa, ¿ya? Porque a los 12 años la escritura no dice que estaba leyendo, sino hablando con los eruditos. Claro, claro. Ah, ¿ya? Entonces, esas son las únicas, en este momento esa es la única vez, ¿cierto? Pero hay otra más que lo registra la escritura, ¿ya? Y, y no dice nada más con respecto a leer la escritura. Ahora, nosotros sabemos que nuestro Señor Jesucristo no necesitaba leer la escritura, ¿ya? Porque Él era omnisciente, Él lo conocía todo, Él sabía toda la Biblia, la que existía en ese tiempo, y también Él sabía y tenía conocimiento de la Biblia que hoy día también tenemos nosotros, ¿ya? Omnisciente, todo lo sabe, ¿ya? Pero él se caracterizaba por estas 4 cosas: tener soledad con su padre, ayunar constantemente, la oración y el servicio que hacía a la comunidad. ¿Ya? Vamos a entrar a esta primera disciplina, que es la oración. ¿Ya?
¿Cuál es la diferencia entre rezar y orar? Yo sé que a lo mejor muchos de aquí, a lo mejor vienen o en algún momento de su vida, ¿cierto? Antes de conocer a Cristo, profesaron la religión católica, ¿ya? Y allá no se llama de orar, sino que es rezar, ¿cierto? Se reza, ¿ya? Primeramente tiene que quedar en claro que rezar no es orar, ¿ok? Eso, rezar es una cosa y orar es otra cosa, ya que el significado de rezar proviene del latín recitare, el cual significa repetir. Esto consiste en la repetición de ciertos tipos de oraciones que han sido establecidas por otras personas y no son con palabras propias. Por lo tanto, el Señor Jesucristo se refiere a este acto como palabrerías vanas y sin sentido, las cuales Dios no escucha. Mateo 6, del 7 al 8. Cuando oréis, ¿cierto? No repitáis ciertas vanas oraciones, ¿ya? Vanas palabrerías, ¿ya? Pues no tiene sentido dirigirse al Dios Altísimo repitiendo algo leído o memorizado. ¿Ok? O sea, después voy a entrar en detalle, ¿cierto? Porque muchas veces a los hermanos nuevos, a los que recién están llegando al cristianismo, los hermanos a veces, como están en esto del aprendizaje, de cómo orar, de cómo, muchas veces se le escribe algo a los hermanos, ¿cierto? Se le escribe una oración. No está mal, ¿ya? No está mal, pero eso es un puntapiés, ¿ya? No es que el hermano vaya todas las noches, ¿cierto? Durante, no sé, pues, toda su vida a repetir esa misma oración, ¿ya? Son a veces estrategias que se ocupan en diferentes comunidades para poder desarrollar esto de la oración. Mateo 6, 7 al 8, lo que hablábamos anteriormente, dice, y orando, no uséis vanas repeticiones, como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejante a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidades antes de que vosotros le pidáis. Ya ahí tenemos, ¿cierto? Los católicos, ¿cierto? Ellos rezan, repiten siempre lo mismo, ¿ya? Tienen ahí incluso su rosario, ¿ya? Que tiene ahí cuántas veces, ¿ya? Bueno, aquí la palabra dice, orando no uséis vanas repeticiones, ¿ya? No repitáis lo mismo. La oración es una acción sincera y voluntaria de comunión con Dios, la cual expresamos con nuestras propias palabras buscando el favor de Dios. La verdadera oración que le agrada a Dios es la que se hace con reverencia, ¿ya? Con reverencia, sabiendo que estamos delante de un Dios poderoso, temible, ¿cierto? Del Rey de Reyes y Señor de Señores. A veces, y aquí también va, ¿cierto? Una enseñanza para los que coordinamos a veces los servicios o alguna actividad, ¿cierto? A veces, ya Señor, ya estamos bien aquí, te vamos a alabar, te vamos a bendecir, y ya aquí que allá vamos a orar, y aquí, y como que perdemos muchas veces la reverencia ante Dios, cuando deberíamos empezar, Padre, aquí estamos, nos hemos reunido tus hijos, perdona nuestras faltas, nuestros pecados, nos sentimos pecadores, queremos que estés con nosotros. ¿No cambia la oración o no? Entonces, una oración con reverencia, con un corazón contrito y humillado, que busca hallarlo de verdad. O sea, ser sincero con el Señor. Como ese hombre, ¿cierto? Que estaba ahí el publicano y el limosnero, ¿cierto? Solamente el publicano decía, Señor, acuérdate de que eh, yo doy mis diezmos, doy aquí, doy allá, ayudo aquí y ayudo allá, ayudo por allá. Y el otro decía, Señor, ten misericordia de mí, ten misericordia de mí. Y ni siquiera
se adosaba a sacar su cabeza de tierra porque no era digno de mirar a su Señor. ¿Ya? Y a veces nosotros entramos muchas veces a la casa de Dios, como se dice vulgarmente, como Pedro por su casa, sin reverencia, sin nada, ¿ok? Así que tengamos cuidado con eso, ¿ya? Jeremías 29, 12 y 13 dice: entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. O sea, ¿queremos encontrar al Señor? ¿Ya? ¿Queremos buscar la presencia del Señor en oración? Bueno, busquémoslo, ¿cierto? Con humildad, ¿ya? Con humillación, sabiendo de que estamos dentro de un Rey todopoderoso. Esperemos un poquito que estoy buscando. Necesito enviar a un hermano que quiere entrar, pero no puede. Le voy a enviar la... Si alguien quiere aportar algo, puede hacerlo con respecto a lo que estamos hablando. Ya, espérenme un minutito, voy a enviarle el ID a este hermano. Ya, ahora sí. ¿Qué es la oración a Dios según la Biblia? Porque nuestro parámetro de nuestra guía de ruta es la Biblia. Entonces, ¿qué es la oración? La oración es una comunicación e intimidad con nuestro Padre Celestial, ya sea para buscar su consejo, ya sea por una petición o para darle gracia. Pero tiene que ser una comunicación en la intimidad con nuestro Dios. La oración es una fuente de poder para el creyente. Como lo vemos plasmado en la Biblia, nuestro mayor ejemplo, el Señor Jesús, buscaba siempre el rostro de Dios en oración muy temprano en la mañana y luego, fortalecido con su presencia, sanaba enfermos, resucitó muertos e hizo muchos milagros. Siempre yo les digo, vean anteriormente las acciones que hacía Jesús, siempre lo hacía antes, siempre oraba, siempre. Nunca él hacía algo por sí solo. Como lo vemos incluso cuando ora por Lázaro. Da gracias al Padre por la resurrección de Lázaro antes de que éste resucitare. ¿Recuerden? O cuando oraba, Señor, decía, Señor, y después dice, Señor, yo sé que tú siempre me escuchas. Diciendo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Juan 11:41. Mostrando así cómo la oración va acompañada de la fe. También enseña cómo por medio de la oración venció tentaciones e incluso se fortaleció ante la que sería la prueba más difícil: subir a una cruz para salvar a una humanidad de todos sus pecados, dando su vida por el rescate de otro. Recuerden ahí en el Getsemaní, ¿qué hizo Jesús antes de presentarse, antes de ir a la cruz? ¿Qué hizo? Oró. Oró. ¿Cómo orar a Dios correctamente según la Biblia? Porque a veces creemos que oramos, pero a veces no oramos según la Biblia, según cómo lo enseña la palabra del Señor. ¿Ya? Dice, a lo mejor eres una de esas personas que dice, quiero aprender a orar, pero no sé cómo empiezo. Pues la respuesta es, la Biblia es la única herramienta que nos enseña cómo aprender a orar a Dios correctamente.
al leerla con frecuencia, podemos encontrar nuestra guía espiritual en las Escrituras, debido a que en ella encontramos muchos ejemplos de oraciones que nos enseñan cómo pedir a Dios conforme a su voluntad. O sea, la primera regla para poder orar según la Biblia es conocer la Biblia. ¿Ya? Es conocer nuestra Biblia. Es conocer los diferentes tipos de oraciones que hicieron aquellos grandes hombres en la Biblia, partiendo por nuestro gran ejemplo, nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo oró Él? ¿Cuándo oraba? ¿Cómo oraba? ¿Con quién oraba? ¿Para qué oraba? Entonces, todas esas preguntas nos llevan a un centro, nos llevan a una disponibilidad de orar con propósito y de orar bajo la obediencia de la palabra del Señor. Y aquí entramos, ¿cierto?, a esta gran... los discípulos le dijeron a Jesucristo, Señor, enséñanos a orar. ¿Cierto? Esa fue la pregunta, porque los discípulos no sabían orar. Jesucristo, nuestro mayor ejemplo, nos dio un modelo de oración, el cual no es para repetir, sino para enseñarnos a orar correctamente. El Padre Nuestro no es una oración para repetir, porque si no sería, como habíamos hablado antes, sería rezar. ¿Ok? Pero sí es un patrón, ¿ya?, de cómo nosotros podemos orar bíblicamente. El Señor Jesús, en las oraciones que registran los evangelios, nos muestra que siempre se dirigía a Dios como a su Padre. Ahí en Mateo, en Juan, ¿cierto?, en Lucas. Enseñándonos así que podemos acercarnos de una manera más íntima a Dios. Cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos. O sea, cuando yo comienzo mi oración, debo comenzar con Padre. ¿Ya? Esa es la primera palabra que debe estar. ¿Por qué? Porque esa nos da a nosotros la, ¿cómo podríamos decir? La intimidad, la confianza de que estamos frente a nuestro Padre. Entonces, tenemos una confianza, a través de la gracia de Cristo, podemos entrar confiadamente al trono de la gracia, dice la Escritura. Y podemos hablarle a nuestro Dios como Padre, no como Dios, en algún sentido, no como un rey soberano, en el buen sentido le estoy diciendo, sino que le hablamos como un padre que sé que me va a escuchar, que sé que me va a entender y que sé que me va a dar lo que yo lo que va a ser bien para mí. Es como nosotros mismos, cuando nuestros niños, ¿cierto?, eran pequeños, los que tienen, ya sus hijos son grandes, yo todavía tengo mis niños pequeños, nos piden tantas cosas o nos pedían tantas cosas. Pero nosotros como padres teníamos, ¿cierto?, la obligación y el discernimiento de saber qué era lo mejor para ellos dentro de lo que estaban pidiendo. Y hay muchas cosas que a lo mejor no les dimos, no porque no queríamos o no porque no habían los medios, sino porque no era un bien para ellos. Pero nuestros hijos nos pedían porque éramos nuestros padres. Así también el Señor nos enseña que cuando oremos tenemos que orar con esa confianza de orar al Padre, Padre nuestro, ¿ya? Porque es nuestro, es suyo, es mío. Santificado sea tu nombre. Santificar el nombre de Dios es considerarlo santo, sagrado, de altísimo y estima respeto. Como lo vemos una y otra vez en la Escritura, los salmos nos enseñan la forma de cómo honrar y glorificar el nombre del Señor. Aun cuando nosotros estemos confiadamente hablando de hijo a padre, cuando yo le digo santificado sea tu nombre, lo estoy enalteciendo, lo estoy glorificando, le estoy poniendo el lugar que él le corresponde, un Dios santo. Y que si él me está escuchando es por solamente misericordia y gracia. Porque nosotros, siendo pecadores, no podemos entrar a un lugar donde está Dios y Él es santo, 3 veces santo. Pero a través de Cristo,
podemos tener esa confianza, pero tenemos que santificarlo, adorarlo, glorificarlo, ¿ya? Tenerlo en esta estima, respetar con quién estamos hablando. Y ahí, ¿cierto? Estos textos nos muestran esa enseñanza, ¿ya? Salmo 33, 41, 48, 10, 71, 22, 97, 12, ¿ya? Y aquí, esto es muy importante, venga tu reino. Cuando Jesús dijo la frase, venga tu reino, a los discípulos, acuérdense que le estaba enseñando a los discípulos, hacía referencia al reino espiritual de Dios, debido a que judíos pensaban que el Mesías restauraría el reino físico de Israel y los libraría del yugo romano. ¿Ya? Ese era el pensamiento del pueblo de Israel, que este Mesías lo iba a liberar, ¿cierto?, del yugo del imperio romano. El reino de los cielos está entre los hombres desde el día que el Hijo de Dios se hizo como uno de nosotros. Recuerden esa gran predicación. El reino de los cielos se ha acercado a vosotros. O sea, el reino de los cielos descendió espiritualmente. Estamos hablando porque un día el reino de Dios va a descender literalmente. ¿Ya? Pero hoy en día el reino de Dios descendió espiritualmente con la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ya? Dice, el día en que el Hijo de Dios se hizo como uno de nosotros para morir en la cruz y reconciliarnos con Dios. Y será completado cuando la maldad sea destruida y él establezca nuevo cielo y nueva tierra. Bueno, ahí, al final de los tiempos, se va a establecer completamente el reino de Dios. ¿Ya? Hoy día solamente el reino de Dios opera espiritualmente, pero en los postreros tiempos el reino de Dios va a operar literalmente, completo, tanto lo espiritual como lo natural. ¿Ya? Por eso que tenemos que decirle, Señor, venga tu reino. Eso significa que el señorío de Dios tiene que estar en nuestras vidas. Cuando yo le digo, venga tu reino, estoy diciendo, Señor, tú eres mi Señor, tú eres mi rey, tú eres mi jefe, yo soy un esclavo, soy un siervo. Eso le estoy diciendo al Señor. ¿Ok? Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Cuando oramos y decimos que se haga su voluntad, estamos pidiendo a Dios que sus propósitos se cumplan en este mundo como en Él más allá, o sea, allá en el cielo. Y aquí es donde empezamos con los problemas, hermano, en nuestras oraciones cotidianas. ¿O no es así? Aquí ya empezamos, aquí ya empiezan los problemas para nosotros, porque a lo mejor de alguna otra manera decir, Padre nuestro que estás en los cielos, te santifico, te glorifico, venga tu reino, y ahí cuando decimos venga tu reino, como que empiezan los problemas para nosotros, porque empezamos a decirle, como decía anteriormente, glorifícate en mi vida, yo soy siervo, soy esclavo tuyo, haz lo que tú quieras conmigo, y ahí empiezan los problemas en nuestra naturaleza pecaminosa. Y ya cuando llegamos al punto de decirle, hágase tu voluntad, ahí yo creo que todo, desde el que está hablando hasta el último abajo, ahí empiezan los problemas para nosotros. Porque lo decimos, ¿cómo en el cielo? ¿Usted cree que hay en el cielo algún querubín, algún serafín, algún arcángel, algún ángel, o los 4 seres vivientes, o los 24 ancianos? ¿Les dice algo al Señor cuando se hace la voluntad? ¿Usted cree que alguien va a desobedecer la voluntad del Señor en el cielo? Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. La Biblia nos enseña que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Ahí en Romanos 12:2. O sea, cuando decimos al Señor, hágase tu voluntad, le estamos diciendo al Señor que su voluntad se haga buena, agradable y perfecta en nosotros. Entonces, la pregunta es, hermano, ¿por qué es tan difícil hacer la voluntad de Dios si la voluntad de Dios es agradable, buena y perfecta? Entonces ahí es donde vienen los conflictos de nosotros internos como cristianos, pues, hermano. Si Dios dice que su voluntad es buena, agradable y perfecta, la pregunta es, ¿por qué no estamos obedeciendo a la voluntad de Dios para nuestra vida? Y como dice ahí,
aunque muchas veces nosotros no la podamos entender, porque a veces no entendemos la voluntad de Dios, la Escritura dice, sus caminos son más altos que nuestros caminos y sus pensamientos son mejores que los nuestros. Isaías 55, 8, 9. Entonces, por eso que cuando vamos en esta parte de la oración universal, podríamos decir, tenemos que remontarnos al principio, a la primera frase que hemos nombrado, Padre nuestro. Y vuelvo a dar el ejemplo que di anteriormente. Como padre, nosotros humanos imperfectos, le dimos lo mejor a nuestros hijos o le estamos dando lo mejor a nuestros hijos dentro de lo que podamos, ¿cierto? Le damos los mejores consejos, los apoyamos en las cosas que ellos emprenden. Obviamente, si emprenden en algo que no conlleva a un buen futuro, obviamente tenemos la autoridad de decirle, pero hijo o hija, mira, esto no está bien, mira, esto está errado en esto no te va a llevar a buen puerto. Pero cuando nosotros le decimos al Señor que Él es nuestro Padre, podemos entender, hermano. Y podemos comprender que la voluntad de Dios siempre es buena a pesar de que no la entendamos en nuestra vida. A pesar que muchas veces nos preguntemos por qué estoy pasando esto. O por qué tengo que vivir esto. O por qué estoy en esta situación. Y si vamos más allá en las situaciones, en los procesos que vivimos, si nos preguntáramos, ¿era esta la voluntad del Señor para mi vida? ¿O yo decidí esto para mi vida? Entonces ahí empezamos a entender de que si lo que yo estoy viviendo es bueno para mi vida, me trae beneficio espiritual y humano, me trae gratificación a mi vida espiritual, y esa voluntad, eso que me está sucediendo a mi alrededor, me trae perfección a mi vida, puedo decir, sí, esa es la voluntad del Señor. Pero si en mi vida eso que me está rodeando, ¿cierto?, trae imperfección, o sea, me está alejando de Dios, no es grato lo que estoy viviendo, no es bueno lo que estoy viviendo, eso significa que eso no es la voluntad del Señor para mi vida. Y que estoy en esa situación porque tomé una decisión fuera de la voluntad del Señor. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Esta palabra hace que reconozcamos que Dios no solo es nuestro sustentador y proveedor material, sino también espiritual. No solo de pan vivirá el hombre, dijo el Señor, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Ya? Pero en particular el Señor Jesús siempre enfatiza en la importancia del alimento espiritual. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Juan 6:27. ¿Ya? Trabajar por la comida que no perece. Y si hoy día estamos estudiando los días lunes, ¿por qué estamos trabajando por la comida que no perece? Por este pan. Pero hay que trabajar, pues, hermano. El trabajo es una acción, el trabajo es un esfuerzo, el trabajo es una dedicación de tiempo. Por eso le digo, las disciplinas espirituales que estamos viendo en el tema principal de la intimidad de Dios están ahí. Esas herramientas están ahí, como la estamos viendo hoy día la oración. La oración está ahí. Pero si yo no la ocupo, esa herramienta, y si no la ocupo efectivamente, como le decía anteriormente, el martillo está ahí. Yo sé para qué sirve el martillo. Pero si primero no lo ocupo, no me va a servir de nada tener esa herramienta ahí. Ahora, segundo, el martillo yo lo puedo ocupar efectivamente para clavar un clavo, golpear a lo mejor una madera, enderezar algo, sacar un clavo, pero también esa herramienta yo la puedo ocupar de una mala forma, la puedo ocupar para dañar a alguien. ¿Ya? Entonces, en este asunto de la oración, también esta herramienta se ha ocupado de mala forma para darle órdenes al Señor, para hacer un montón de cosas que el Señor no lo ha estipulado en la palabra del Señor, en su palabra, ¿ya? Y por último, vamos terminando y perdonando nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y aquí hay una cosa primordial. Dice,
perdona nuestros pecados o perdona nuestras deudas, como dice otra traducción. Ahí dice, porque también nosotros, o en otra versión dice, como nosotros. O sea, también perdonamos a todos los que nos deben o a los que hacen daño contra nosotros. Ahora, aquí hay una consecuencia le estamos diciendo al Señor, así como nosotros perdonamos, tú también, Señor, perdónanos. Y eso si lo llevamos a la práctica, si nosotros no estamos perdonando, eso quiere decir que el Señor tampoco puede o tiene la acción de perdonarnos o tiene la obligación de perdonarnos. Nuestra deuda con Dios era el pecado, como lo expresa Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. La Biblia nos enseña que también debemos perdonar a quienes nos ofenden para que también seamos perdonados por Dios. Al perdonar las ofensas de otros, Dios quiere enseñarnos a limpiar nuestro corazón de todo orgullo, rabia, rencor, odio, celo, envidia y todo tipo de mal que a la larga nos afecta a nosotros mismos. Y como lo dice por ahí alguna otra texto de la Escritura, se empiezan a formar raíces de amargura en el corazón del cristiano. Por no perdonar, por la falta de perdón. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Jesús no está sugiriendo con estas palabras que Dios es quien nos guía hacia la tentación. Simplemente nos dice que pidamos ser liberados de Satanás y sus engaños. Todos los cristianos enfrentamos tentaciones y muchas se deben a los deseos de la carne, ¿cierto? O sea, nuestra naturaleza pecaminosa, como lo decíamos al principio, tenemos deseos malos, todos. Aún el más espiritual, ¿cierto? El que por ahí una vez escuché a un hermano que decía cómo él se sentía muy pecador porque estaba recién entrando al Evangelio y veía hombre ahí arriba del púlpito, ¿cierto? Predicar con tanta fuerza. Y él se preguntaba y decía, ¿cómo tanta santidad dentro de un ser humano? Él decía, ¿cómo tan? ¿Ya? Pero aún ese hermano que está en la búsqueda, aún nosotros podemos estar en la búsqueda más intrínseca de la presencia del Señor, aún así vamos a tener deseos malos en nuestra vida. La tentación aún va a estar presente. Algunas veces ocurre de manera tan sutil que simplemente no nos damos cuenta que está sucediendo. Dios nos ha prometido que no permitirá que seamos tentados más de lo que podamos soportar. ¿Ok? Pero tenemos que pedirle que nos ayude a reconocer la tentación y nos dé fuerza para enfrentarla. Jesús en Mateo 26:41 nos enseña que la mejor manera de enfrentar la tentación es orando. Velad y orad para que no entréis en tentación. Si usted y yo queremos que las tentaciones se hagan menos en nuestra vida, tenemos que pasar en oración y en comunión con el Señor. Por último, también se puede orar con palabras propias. Recuerden que el Padre Nuestro es, como lo vimos ahí, es para incluir todas estas cosas en nuestras oraciones. Si queremos orar efectivamente y orar como la Biblia nos enseña, tenemos que incluir esto. Tenemos que tratar a nuestro Dios como Padre, tenemos que glorificarlo, ¿ya? Tenemos que decirle que perdone nuestros pecados y también nosotros perdonar a otros. Tenemos que pedirle por las necesidades que necesitamos, po. El pan nuestro de cada día, dándonos hoy. Que nos dé trabajo, que nos abra las puertas de trabajo, ¿cierto? Y que también nos alimente nuestra vida espiritual. Pero también, hermano, también se puede orar con palabras propias, dependiendo de la necesidad de cada persona. El Señor Jesús nos dejó un modelo de oración, pero esto no impide que usted derrame su corazón a Dios y le exprese lo que siente, ¿ya? La Biblia dice que el creyente tiene el Espíritu de Dios que intercede por nosotros con gemidos indecibles, nos ayuda en nuestra debilidad y a pedir como conviene. O sea, queremos pedir al Señor como conviene o queremos pedir al Señor bajo su voluntad. Bueno, tenemos que orar en el Espíritu.
Muchas de nuestras oraciones hoy en día son en lo humano. Señor, dame esto, quiero esto otro, ayúdame aquí, acompáñame acá. Pero ¿cuánto de nuestras oraciones son en decirle al Señor, ayúdame en mi tentación, quita esta obra de la carne en mí que me apresiona, que me sigue, trabaja en mi vida, trabaja en mi carácter, ayúdame a perdonar, ayúdame a amar, ayúdame a ser mejor persona? ¿Cuántas de nuestras oraciones son en esa dirección? Pocas. Entonces el Señor nos está guiando, hermano, a poder orar bíblicamente. Amén. Esa ha sido la clase de hoy en día. Recuerden que estamos en las disciplinas espirituales. La próxima clase vamos a ver el ayuno. ¿Ya? ¿Qué es el ayuno? ¿Cuál es el ayuno bíblico? ¿Qué puedo hacer en el ayuno? ¿Cuántos tipos de ayuno hay? Y ahí ver si hay mucho material, lo vamos a hacer también en una clase, como la clase de hoy día. ¿Ya? Así que debemos orar en el Espíritu. Y debemos orar con un corazón contrito y humillado. Porque aunque Dios conoce nuestras necesidades, Dios quiere que también las presentemos ante la presencia del Señor. ¿Ya? Así que, como está por ahí un video, ¿cierto?, en la página de la iglesia, la oración es una disciplina infaltable en la vida de un cristiano. Usted y yo no podemos vivir sin oración, no podemos vivir. Un cristiano sin oración se muere. Un cristiano sin oración se desconecta de la vida verdadera. ¿Ya? Recuerde que no me voy a referir a la palabra porque estamos estudiando, que es la primera disciplina espiritual, la palabra. ¿Ya? Y lo estamos haciendo. Así que los vamos a ir refiriendo de esa disciplina poco conocida, ¿ya? El servicio, el ayuno, el diezmar y ofrendar también es una disciplina espiritual, la soledad, y como lo vimos hoy día, la oración. Así que Dios les bendiga. ¿Alguien quiere agregar algo? ¿Alguien quiere compartir algo? ¿Ya? Así que quedan los micrófonos abiertos para que puedan comentar algo antes que terminemos. Si no, me quedo con que quedó clarito. Nadie me interrumpió hoy día. ¿Ya? A mí me gusta que me interrumpan, pero si no, me alegro porque la clase estuvo, se entendió la clase. ¿Ya? Y que el Espíritu Santo nos bendiga. ¿Quién está por ahí? Hermano Jorge. Hermano Alfredo, buenas noches. Buenas noches, hermandad. Querido hermano, yo lo iba a interrumpir de repente, lo iba a interrumpir en un momento, pero la respuesta venía más adelante, po. Entonces, iba a cortar el hilo y estuvo bien reconfortante la clase de hoy y bien didáctica. Y lo más fuerte es la oración, nada más, Exactamente. nada más. Y muchos de nosotros también pedimos muchas cosas materiales, muchas cosas que queremos tener, pero lo espiritual te lleva a lo otro. Si tú tienes el espíritu sano y lleno, lo otro llega por añadidura solo. Claro. Y las puertas se abren solas después. Pero lo primero creo yo, no sé si estoy equivocado, creo no estar equivocado, es lo espiritual. Y de acuerdo a eso podemos ligar lo otro. Claro. Bueno, usted tiene una experiencia ahí con respecto a las clases. Sí. Una experiencia espiritual empírica ahí de suya, cómo Dios hace cuando uno elige por Dios. Sí. Entonces, hermano Ángel, está levantando ahí su dedito apuntador. Sí, lo que pasa es que no sé si está en la clase pero en el modelo de oración que Jesús le enseñó a los apóstoles, a los discípulos, falta una parte importantísima que es el reconocimiento, que dice a lo último, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria. Yo creo que esa parte es muy importante porque al reconocer al Dios, el único dueño del poder, la gloria, ¿me entiendes?
entonces estamos reconociendo y aceptando su voluntad y Amén. exaltándolo como Dios. Eso. Sí, sí, no. Bien, bien punto. Gracias, hermano Ángel. Amén. ¿Alguien más? Recuerden que la clase está siendo grabada, así que después se los voy a enviar para que si la quieren repetir nuevamente. Y los PPT también se la envío como cada clase, toda la materia. Hermano Luis. Hola, buenas noches. Que el Señor lo bendiga. Bueno, eh, la, lo que estamos estudiando nos lleva principalmente a poder tener una comunión con Dios. Y cuando oramos y nos metemos en la profundidad de la palabra de Dios, el Espíritu Santo nos empieza a confrontar. Entonces, cuando nosotros empezamos a orar y a buscar más de la presencia de Dios, el Espíritu Santo empieza a trabajar en nuestra vida y cada vez nos sentimos más pecadores. O sea, mientras más el Señor nos abre la mente, mientras más podemos entender y escudriñar las palabras, lo que Dios hace a través del Espíritu Santo es que nos empieza a sentirnos pecadores, a que nosotros podamos sentir, digamos, de que hay un peso porque la palabra de Dios nos alumbra. Y la palabra de Dios nos lleva, digamos, a que nos arrepintamos, a que podamos hacer estos ejercicios espirituales que son de mucho beneficio para nuestra vida de cristianos, porque tenemos que ser luz. Y así que se agradece, hermano Alfredo, por estos temas que nos ayudan a refrescar algo ya que, gracias a la misericordia de Dios, de cierta manera lo hemos encontrado con estas palabras, digamos, en el camino, pero también lo importante es poder ponerla por obra. O sea, si no ponemos la palabra de Dios en obra también no tiene sentido. Entonces, una cosa va uniendo a la otra. Así que yo sé, digamos, que ahora viene la lectura de la palabra, como usted comentó, y eso nos va a ayudar a que cada día nos podamos santificar más y siempre cuando la palabra de Dios nos confronta y nos sintamos pecadores, es porque el Espíritu Santo está obrando en nuestras vidas. Eso quería Amén. compartir. Un abrazo. Amén. Gracias, hermano Luis. Ángel. Y lo último, Alfredito, a propósito de estas clases que son de disciplinas espirituales, quería compartir Proverbios 13:1. El hijo sabio acepta la disciplina de su padre, pero el escarnecedor no escucha la reprensión. Así Amén. que damos gracias a Dios porque estamos aprendiendo a ser disciplinados y para llegar a ser, la Escritura dice que tenemos que llegar llegar a la estatura de Cristo y una de las mayores, Cristo aquí en la tierra, lo que más se caracterizó él fue la obediencia al Padre. Amén. Recuerden que Pablo presenta la vida del cristiano como una carrera, ¿ya? Y sabemos todo lo que un deportista, todo lo que tiene que hacer, su disciplina que tiene que llevar para poder, y nadie que compite, dice Pablo por ahí, ¿cierto? Compite para llegar segundo, tercero, último, sino que todos los que compiten para llegar a la meta y primero. Entonces, y también la carrera del cristiano también lo toma así Pablo, es una carrera que tiene que tener disciplina, ¿ya? Y estas disciplinas nos ayudan a poder llegar de la buena forma, aunque las carreras, tomando la figura, ¿cierto?, de las carreras romanas, ¿cierto?, los juegos romanos, ¿cierto?, el primero, el segundo y el tercero recibía galardón, acá no, po. Acá todos vamos a recibir, lo importante es terminar la carrera, ¿ya? Lo importante es terminarla y terminarla de buena forma, ¿ya? Y para eso necesitamos las disciplinas espirituales. Así que Dios les bendiga, queridos hermanos. Nos vemos el próximo lunes, igual a las 9. Y recuerden que cualquier cosa, tenemos el WhatsApp. Si queremos que oremos también. Vamos a tener ahí una cadena de oración. Ya pronto les voy a avisar qué día, ya, para que estemos orando. El servicio del jueves, yo creo que lo hemos comentado, ¿cierto? Y sobre todo la palabra que el Señor nos entregó, un desafío grande. Así que sigamos en esa área, sigamos en esa visión de estar orando, buscando la presencia del Señor y dejándonos que el Señor nos guíe.
¿ya? Y escudriñando la palabra del Señor. Pongámoslo por práctica todo lo que hemos aprendido, ¿ya? Así que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Vamos a orar. Le voy a pedir. ¿Alguien levantó la mano? ¿No? ¿No? Ya. Así. Bien, vamos a orar. Así que cierre sus ojos y vamos a orar al Señor. Padre, te damos gracias por este día. Gracias porque tú has permitido este tiempo, Señor, de escudriñar tu palabra. Estamos, Señor, en esta búsqueda, en retomar, Señor, la intimidad que a lo mejor en muchos de nosotros se ha perdido, Señor, en medio de tanto trajín de la vida, en medio de tantas cosas que vivimos durante el día, el temor, las malas noticias, Señor, y a veces nos olvidamos refugiarnos a ti, o a veces pensamos que no es necesario tanto orar, tanto escudriñar la palabra, tanto congregarnos, tan fanático que a veces esto nos podríamos poner, pero Señor, humildemente queremos decir con nuestro corazón, como dijo aquel gran apóstol, ¿a quién iremos, Señor? ¿A quién podemos ir en los momentos difíciles, momentos de que está oscuro, en el momento que a lo mejor sentimos vacío en nuestro corazón, aun cuando, en los momentos cuando te sentimos que estás lejos de nosotros? Señor, pero a través de escudriñar la Escritura nos damos cuenta que tú siempre estás, estarás y has estado ahí en nosotros. Somos nosotros los que, Señor, a veces no te sentimos, no tenemos comunión contigo. Y gracias porque permites renovarnos en tu palabra, en tu espíritu, renovar nuestro corazón, nuestra mente, y poder, Señor, recordar estas cosas que tanto vienen a hacer en nuestras vidas, estas disciplinas espirituales. Permite, Señor, que en cada corazón, que en cada hermano, hermana, familia representada en esta noche, tu Espíritu Santo pueda traer esa labor que hace en nosotros, que ayudarnos a cumplir este objetivo. Ayúdanos, Señor, ayúdanos. Haznos, Señor, hombres y mujeres de oración, hombres y mujeres que están de rodillas ante tu presencia. Señor, hombres y mujeres poderosas en la oración. Señor, y que cuando venga la tentación, cuando venga la tormenta, cuando venga la dificultad, podamos estar ahí firmes en la roca, que aunque suba la marea, aunque vengan las tormentas, estamos en Cristo, con Cristo, y con Él seremos más que vencedores. Ayúdanos y bendícenos esta semana en todas las labores que vamos a realizar. Te lo pedimos a través de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. Nos estamos viendo y cualquier cosa, ahí está el WhatsApp. Bendiciones a todos, a los que se integran por primera vez. Dios les bendiga también. Ahí Hernán, Mana Pati ahí. Dios les bendiga también. Saludos, un abrazo a la distancia. Mana Alicia también está ahí. Felipe. Mano Pablo, Dios te bendiga. Recupérate ahí de tu estómago. Estaremos orando para que el Señor también ahí traiga la sanidad. Mana Jennifer, Dios les bendiga. Junto a Lelía ahí. Y a Ángel Chico, Angelito Chico ahí. Cali Chico, saluda al Cali Chico. Sí, Que no se quiere dormir, parece. eso. Dios les No se bendiga a cada duerme uno de ustedes. nunca. Bendiciones. Chao. Igual para todos ustedes, Bendiciones. bendiciones. Chao, chao. Familia Alfredo, Bendiciones. escuchándote. Alfredo. Bendiciones, bendiciones. Un abrazo fuerte. Bendiciones. Chao, bendiciones. Chao, Gary, Dios te bendiga.